Particularmente en mi participación haremos, en este término de personalizado, haremos referencia a los sensores móviles y cómo estos seguramente muchos de ustedes lo conocen, y si no, seguramente en los siguientes años, un poco lo que ya comentaban con el uso de la tecnología, será un tema importante para la aplicación de cualquier servicio de salud. El tema de tecnología y medicina es un reto apasionante. Tratar de prescindir de la tecnología al día de hoy en la práctica médica es casi menos imposible, y en muchos de los casos, sobre todo estos que vamos a presentar, implica un enfoque colaborativo, un enfoque de más de una disciplina, no solamente la parte médica del equipo de salud, sino disciplinas alrededor del equipo de salud que hacen que esto pueda interactuar de una manera mucho más propositiva. ¿Me pasa la siguiente? ¿Qué es lo que detonan estos cambios o estas condiciones? Fundamentalmente tres factores que son fundamentales en términos de cómo el ejercicio de la medicina está cambiando y lo hará con mayor velocidad en los siguientes años. Los cambios epidemiológicos, ya se mencionaba, la emergencia importante de algunas enfermedades definidas como crónico-degenerativas o no infecciosas, la condición de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, en que en los siguientes años serán un verdadero tema de salud y que ameritarán un enfoque particular y específico para tratar ese grupo de pacientes. Con este enfoque, quiere decir el doctor Ruelas, no solamente pensar en el tema hospitalario, sino todo el esquema de atención integral en cualquier momento de su vida. El segundo punto es esto que los demógrafos han denominado la inercia demográfica. Poblacionalmente hablando, lo que va a suceder en el país y en el mundo en los siguientes años desde el punto de vista demográfico, los 30 años siguientes, está determinado y poco se podrá hacer para revertir este tema. De tal manera que la composición de la población con grupos de pacientes cada vez mayores, en donde los 65 o 60 años o más van a ser los grupos cada vez más abundantes, y con esto la particularidad del tipo de vida, del estilo de vida, de los servicios que requiere este grupo de población, seguramente va a modelar mucho de la parte de los servicios de salud que necesitamos dar y modificar mucho de ellos, de los que estamos dando. Y el tercer elemento que gravita, no solamente en el país, no solamente en cualquier institución, sino en el mundo, la parte de los costos de la atención. Esto es cada vez más elevados, con tecnologías más caras, con medicamentos de última generación que tienen un mayor costo y han generado un verdadero problema en términos de presión financiera para lograr la atención. De tal manera que esto hace que la medicina, me pasa la siguiente, tenga al menos 5 retos importantes. Estamos ante un escenario de recursos limitados, siempre los recursos en cualquier sistema de salud son limitados y entonces habrá que optimizar, eficientar la operación de los recursos. Ya lo comentaba el doctor Ruelas, la atención de los pacientes crónicos no es una atención de enfoque hospitalario, debe ser con otro modelo de atención, y muchos de los sistemas actuales, particularmente del país, se utiliza la infraestructura hospitalaria para atender a pacientes crónicos y no agudos como inicialmente estaba contemplado. Hay una capacidad instalada no acorde con la demanda en esta estructura tradicional de la estructura médica hospitalaria o algunas clínicas o consultorios. El incremento de la demanda en algunas condiciones de especialidades particulares por los mismos cambios epidemiológicos que se han dado es una consecuencia natural. La carencia de médicos especialistas y quizás la mala distribución de ellos me parece que gravita también como un reto. Hay un tema de accesibilidad y de equidad importante en los sistemas de salud que sin duda conforman los retos más importantes de la medicina. ¿Me pasa la siguiente? Esta diapositiva la dejamos de esa manera con toda intención y simplemente lo que trata de ejemplificar es, hay un tema en este eje, en tema de la calidad, donde se mide de 0 a 100% la calidad, y por el otro eje tiene los costos, independientemente en unidades monetarias que ustedes lo quieran ver,
independientemente de quién pague los sistemas, de tal manera que la condición de salud más desfavorable con el mayor costo, pues es aquel paciente que lo tenemos en una área de terapia intensiva de un hospital de tercer nivel con una serie de complicaciones en donde su calidad de vida realmente tiene un deterioro importante y además el costo para el sistema o para el pagador es realmente importante. Y contra esta parte está aquel paciente que tiene el 100% en términos de su calidad de vida, aquel que está saludable, independiente, trabajando, y entre estos dos puntos existe una serie de condicionantes con diferente grado de calidad de vida en su afectación en su vida y con diferente costo para su atención. Creo que una buena parte de la atención debe virar hacia atención no hospitalaria. Este cuadro claramente que delimita aquellos pacientes de los cuidados agudos donde figuran los hospitales y las clínicas especializadas, y aquellos pacientes con enfermedades crónicas donde a lo mejor con algún tipo de instalaciones o algún tipo de atención pueden tener un tema de manejo quizás más tendencia al ambulatorio. Este es un tema fundamental donde la tecnología me parece que puede soportar ese tipo de modelos y en muchos sistemas está apuntando para ir caminando hacia ese rumbo. ¿Me pasa la siguiente? Finalmente, traduciendo este tema en tema de sistemas, este es un ecosistema, una propuesta de ecosistema de asistencia. De hecho, la diapositiva original es del doctor Amado Espinosa y me parece que contempla las posibilidades de atención que hay o de apoyo que hay a través de la tecnología. Hay una condición de atención en centros comunitarios, hay una condición de atención remota por telemetría en unidades hospitalarias y hay una atención personalizada que sí lo hemos llamado en la atención a los pacientes crónicos fundamentales. Sobre este último tema es el que fundamentalmente voy a hacer énfasis el día de hoy. ¿Me pasa la siguiente? Miren, ese es básicamente cómo, páseme la siguiente. Ok. Cómo a través de la telemedicina, a través de las tecnologías de la comunicación, con condiciones de soporte de un hospital de mayor capacidad a un hospital de menor capacidad, a través de un centro que coordina, que da teleasistencia, puede ser valorados y en su caso atendidos o referidos ya con una forma muy direccionada un paciente de un hospital a otro. Quizás es el modelo más clásico, más abundante en la literatura de telemedicina, donde hay una asistencia de un centro hospitalario de mayor capacidad que da soporte a otro centro de mayor capacidad. Y en esto hay modelos realmente hoy exitosos y es una práctica cotidiana que complementa la asistencia tradicional, digamos, la referencia geográfica de los pacientes con estos centros de referencia virtual, por así llamarlo. ¿Me pasa la siguiente? Este es un modelo quizás un poco más hacia una estructura de un centro comunitario. Pueden imaginarse una unidad de medicina familiar o una pequeña clínica, no necesariamente en una zona remota, sino en una condición donde se pudiera estar dando acceso y vigilancia de cierto grupo de pacientes insertados en la comunidad y donde ya estaríamos hablando de una condición de soporte de la tecnología o a través de la tecnología de algunos padecimientos crónicos o de algunos pacientes que podrían evitar en su momento dado necesariamente tener un esquema de atención hospitalaria. Me pasa la siguiente. Y este último es donde quisiera centrar el comentario el día de hoy poniéndoles algunos ejemplos de lo que hemos hecho en la experiencia a través del monitoreo de pacientes en lo particular. Esto es lo que realmente llamamos medicina personalizada, es una atención donde cada uno de los pacientes está monitorizado bajo una condición específica con un protocolo y a través de estos pacientes se recibe la información y tiene claramente el médico o el servicio de salud que está haciéndose cargo una idea clara de la condición de salud en su momento. Aquí se da otro fenómeno que está publicado en la literatura y que es muy comentado, que es aquello de que el paciente es perfectamente consciente de su condición de salud ese día o en ese momento y sabe si esta en relación a las horas pasadas o el día anterior es mejor o peor o cómo es que va evolucionando y se requiere alguna asistencia. Aquí les haría quizás dos ejemplos puntuales para que pudiera quedar más claro el ejemplo. Imagínense un paciente con una insuficiencia cardíaca importante, con un grado ya de repercusión hemodinámica importante, donde frecuentemente el paciente
si no es cuidado monitorizado, accesa a una sala de terapia intensiva con un problema cardíaco importante, y si no a una sala de terapia intensiva, cuando menos sí visita con mayor frecuencia los servicios de urgencia. Bueno, hay sistemas hoy día personalizados donde a través del peso diario y el tomar la presión a este grupo de pacientes se puede estar al pendiente en términos de un incremento de peso inadecuado o súbito. Puede predecir con bastante certeza que el paciente va a entrar en una falla cardíaca más importante, y a través de una intervención temprana se puede evitar su hospitalización. En ese momento, en ese día, si el paciente se pesa y sabe que se incrementó medio kilo o kilo y medio más que el día anterior, el mismo núcleo familiar y el mismo paciente sabe que su condición de salud está deteriorada. Pero si además de eso hay un grupo de médicos que está haciéndose cargo remotamente de la condición de salud, lo tiene bien identificado, podrían tomar alguna intervención remota en ese sentido. Me pasa la siguiente. Este es un modelo conceptual que hemos propuesto en esto del trabajo colaborativo y en los modelos que hemos desarrollado en ese sentido. Particularmente hay un área médica que es la que determina las necesidades en términos tecnológicos de acuerdo a la problemática del paciente y de acuerdo al objetivo de utilizar la tecnología. Luego viene un área que aquí está en verde, de toda la parte de ingeniería biomédica, donde ellos lo que hacen es, de acuerdo a la propuesta médica, seleccionar cuáles son aquellos sensores periféricos o condición de equipamiento que puede ser adecuado. Y luego está la gente de sistemas, donde pone esto bajo una plataforma de un sistema, una aplicación, el hardware y el software, de tal manera que debe haber una relación estrecha entre las áreas de ingeniería biomédica y las agentes de tecnología. Y por otro lado, el área médica interactúa de una forma intensa, tanto con las áreas de tecnología como con el área de medicina. ¿Me pasa la siguiente? Esta es una condición, y quizás mucho a esto se refería el doctor Ruelas en su intervención. Perdón, no puse la cita. Este esquema es de un doctor, Eric Topol. Eric Topol es un cardiólogo que está en Estados Unidos y que se ha dedicado a escribir y a publicar, tiene algunos videos incluso sobre el tema, en esto que le llama la nueva medicina. De hecho, su libro se llama La creatividad destructiva de la medicina, en un término de cómo los elementos tecnológicos se han ido convergiendo de tal manera que nos permiten hoy día dar, en términos de las posibilidades y de acuerdo a este escenario de patología compleja de pacientes de mayor edad, una serie de condiciones de servicio de salud que difícilmente antes se daban. Y hay elementos fundamentales. Vamos a ver algunas gráficas. Digamos, el grado de desarrollo de sensores periféricos enfocados en la salud en los últimos años se ha incrementado de una forma brutal. La parte de imagenología digital es una condición importante. Los sistemas de información, como ustedes bien lo conocen. Luego, por el otro lado, está la conectividad móvil, los sistemas de comunicación con bandas de transmisión cada vez más, el propio Internet, la participación de las redes sociales con un enfoque en salud. Cada vez tenemos computadoras más poderosas y con un universo de datos y un manejo mejor de la información. Todo esto en este momento es lo que se ha denominado la supercongruencia, y seguramente en los siguientes años es lo que va a dar origen y pie a lo que podríamos llamar la nueva telemedicina. ¿Me pasa la siguiente? Esto es un sistema, un ecosistema donde yo les decía, finalmente nadie lo puede hacer solo. Es una condición donde entran varios actores. En este rectángulo que está sobre su lado derecho está el tema de todos los periféricos. Gracias. Ok. Que es donde decíamos, y luego están todos aquellos, la parte de la conectividad, aquellos de los carriers, de las formas, de los sistemas, y por último los usuarios finales. Finalmente hay empresas de mucho nombre, de mucho peso, ¿sí? Y generalmente los que desarrollan este tipo de tecnología no están enfocados en términos de negocio con este tipo de tecnología, y lo que hace es combinar sus áreas para formar un gran ecosistema enfocado con la salud. ¿Me pasa la siguiente? Cuando uno reflexiona qué ha pasado con los teléfonos, yo no sé si ustedes pudieran estar de acuerdo conmigo, pero
cuando uno ve un teléfono y ve lo que hace actualmente, yo no sé si debiéramos seguirle llamando teléfono. Cuando uno ve las aplicaciones que uno tiene en el teléfono, bueno, trae un directorio, trae una cámara, trae un álbum de fotografías, uno puede ver video, uno puede hacer consultas en internet, trae GPS, trae aplicaciones específicas para monitoreo de muchas cosas. Si queremos comprar un boleto, ir al cine, podemos comprarlo a través de esto, de tal manera que el concepto de teléfono es, me parece que cada vez más amplio, y la función de comunicación se ha diversificado de tal manera que la comunicación entendida, comunicación por teléfono, me parece que es cada vez más diversa, de tal manera que lo que se está proponiendo es cómo pensar en todas las potencialidades que tiene un equipo como este, pero enfocado a la salud. ¿Cuáles las condiciones que podrían darse? Me pasa la siguiente. Pongo algunos ejemplos. Miren, este es el crecimiento de los sensores enfocados en salud que ha habido del 2012 y lo que se planea para el 2017 en términos de millones de equipos. Y bueno, me parece que muchos de estos están o deberán estar enfocados a los 140 millones, cuando menos en el escenario de Estados Unidos, de pacientes con enfermedades crónicas, y donde estos equipos podrían ayudar a reconfigurar y modular de una manera diferente la asistencia médica muy a la condición que comentaba el doctor Ruelas. Si habláramos particularmente de los sensores en términos de medicina personalizada, bueno, hay unos que son típicamente médicos, dan información médica, hay otros que los usan los consumidores, hay algunos que los proveedores de salud los manejan, depende del uso que tengan, hay otro el consumidor directamente. La forma de transmisión, unos transmiten por Bluetooth, por WhatsApp, algunos están en un desarrollo. Este es un campo importantísimo del desarrollo de la tecnología de sensores en términos médicos, algunos ya están en el mercado, y estas son algunas de las áreas de aplicación en donde podemos ver que la condición de enfermedades crónicas o la detección temprana de algunos problemas, o el monitoreo de la condición clínica que ya referíamos, o la adherencia al tratamiento, o el proceso de rehabilitación, son algunos de los focos donde estos sensores periféricos, haciendo una medicina personalizada, tienen hoy día una participación fundamental. Me pasa la siguiente. Simplemente para señalar algunos de ellos, hay un video interesante en internet, el ScanDo, es un monitor que parece un disco y que toma 5 parámetros vitales en menos de 30 segundos, y uno puede estar con un grado de precisión importante, ¿no? Y bueno, simplemente es para ilustrar los sitios donde están ubicados y qué podría hacerse con esto, y la posibilidad de soporte clínico personalizado o remoto a través de estos equipos. ¿Me pasa la siguiente? La siguiente, por favor. Pasaré a dar algunos ejemplos de… Alguien hasta aquí podría decir, bueno, esto a lo mejor sucede en algún otro país y seguramente es una condición. Yo les quiero plantear un par de experiencias, sobre todo una de ellas que se tiene con estos modelos de atención en la parte donde su servidor trabaja. Trabajamos con 2 modelos ambulatorios, uno de ellos con la medición de glucosa en niños diabéticos, diabetes tipo 1, todos ellos, y en un grupo de pacientes adultos mayores con problema de cardiopatía cardíaca ya avanzada, ¿sí?, en donde a los primeros se les tomaba o se les monitorizaba la glucosa a través de un sensor normal de glucosa, y eso se transmitía a través de Bluetooth. Luego había un proceso de análisis de los datos, y en los casos donde pudiera alarmarse había un grupo de médicos que tomaba decisiones, fundamentalmente una coordinadora médica de diabetes que tomaba decisiones sobre el tema. La parte de diabetes, la parte de de hipertensión e insuficiencia cardíaca fue exactamente lo mismo, solamente que en ese caso se determinaba una sola vez al día el peso y la presión del paciente, y se compara con la forma tradicional de atención en términos del modelo que en ese día el hospital tenía, ¿no? Me pasa la siguiente. Les voy a platicar un poco y con mayor detalle lo que sucede en el hospital con los niños diabéticos. Lo que sucede es que muchos de ellos detonan con un proceso de cetoacidosis diabética que en ocasiones puede llegarlos a poner
en condiciones graves o serias, algunos de ellos pueden ingresar a la terapia, algunos simplemente hospitalización, y entonces ahí es donde se hace la estabilización de ellos, y después viene una cita o una estancia hospitalaria que es muy importante, ya no relacionada con su estado metabólico en ese momento, sino se da una capacitación que le llamamos de supervivencia y se les prepara para que ellos puedan vivir con la enfermedad en puntos específicos como la preparación y la admisión de las insulinas, la alimentación y fundamentalmente la detección de hipoglicemia. Ustedes saben que la hiperglicemia es un problema grave en cualquier paciente, pero la hipoglicemia puede llevar a la muerte a un niño. Entonces, los datos de hipoglicemia deben quedar muy claros. Después, en el protocolo de manejo se les da una cita la primera semana donde se les daba una hoja de automonitoreo y después cada 15 días o cada 30 días se iba evaluando el proceso de adaptación de la enfermedad, y ya que esto se estabilizaba cada 3 meses. Ese es más o menos lo que sucedía en ese momento. ¿Me pasa la siguiente? Esta era la clásica hojita donde el paciente llegaba después de 15 días o de 8 días o de un mes y reportaba su estado metabólico, ¿no? Evidentemente algunos pacientes pues habían tenido resultados mucho más alterados y no los reportaban, o se daba uno cuenta a los 15 días pues que muchas de las mediciones no se habían hecho. ¿Me pasa la siguiente? A través de esta tecnología, lo primero que teníamos es un registro de 4 o 5 veces al día de la toma de las glucosas, y teníamos una especie de triage a través de la aplicación donde sabíamos qué pacientes estaban con una condición, ¿sí? y cómo es que había que intervenirlos. Me pasa la siguiente. Este es un modelo gráfico de la misma información, y entonces esa hojita que nos llegaba después de 15 días o un mes, vean lo que pasaba día a día con el paciente. Aquí no se necesita ser endocrinólogo, ni siquiera médico, pues para saber que el proceso y la variable que estamos monitorizando pues está totalmente descontrolada. Era un paciente pues, que tenía un pésimo control, ¿sí? Y que pues habría que citarlo y habría que intervenirlo mucho más temprano de los 15 días. La parte interesante de esto es que el paciente era consciente de sus colores, estaba semaforizado los resultados, ¿sí? Y en su caso los familiares. Por ahí traigo un par de hojas de encuestas al final de la experiencia para que pudieran ustedes ver cómo es importante el apoyo del núcleo familiar o del mismo paciente, cómo es que detecta que su condición de salud está deteriorada. Me pasa la siguiente. Esta es una condición donde no se ve tan deteriorada, perdón, ya le cambié yo, no se ve tan deteriorada como lo anterior. Tiene datos de picos de hiperglicemia, pero también tiene datos de hipoglicemia, lo cual es problema, y tiene un control aceptable. Este es un ejemplo de cómo un paciente a través de esto se va controlando, ¿sí? Y por último, bueno, pues aquí tenemos un bien portado, al que le dimos estrellita, un paciente que se aprendió bien la tarea, que se apegaba al tratamiento, que se apegaba a la dieta, que se apegaba al ejercicio, y que aseguramos que su control metabólico pues era bastante aceptable. Y estas son algunas de las, cuando les preguntamos a los derechohabientes qué opinaban de la tecnología, los familiares y en algún caso los niños respondían. Dice aquí, aprendimos a controlar mejor la dieta y estuve más atento de mi hijo. Los papás tenían un reporte semanal de las gráficas del comportamiento metabólico de sus hijos, y esta frase me parece que es importante. Dice: la disciplina para mí y para mi hijo al tomarse la medición, cuando nadie dice lo que se olvida, hay que trabajar en ello. Mi más grande agradecimiento al hospital, por aquí debe estar otra. Se sienten un apoyo por las personas que le están cuidando su salud. O sea, es una medicina realmente personalizada en una institución de salud donde se da aparentemente medicina a una gran población, medicina de masa. Uno puede por la tecnología tener un diagnóstico personalizado de cuál es la condición de salud particular de cada uno de ellos. Me parece que esta es la última. Bueno, alguien está ya trabajando con un brazalete para estar monitorizando a través de la piel el parámetro de la glucosa, y seguramente estos niños con esta condición podrán ser monitorizados con mucho mayor precisión. El tema acá es la inversión que se haga en salud en estos niños probablemente podrá retrasar de una forma significativa las complicaciones naturales de la enfermedad. Seguramente son niños que se trasplantarán de riñón mucho más tarde, que sus arterias se afectarán mucho más tarde, cuando seamos capaces
en forma conjunta a la familia, el paciente y los médicos de tener una condición de salud cada vez más cercana, y todo esto gracias a la tecnología. Me parece que este es el concepto particular de medicina personalizada con apoyo de la tecnología. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su tiempo y su presencia aquí. Agradezco también a los miembros del comité organizador de este evento. A mí me parece que el poder tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que están siendo algunas de las experiencias de lo que se está haciendo en diferentes orbes, en diferentes áreas de la medicina, pues es muy importante. Quisiera decirles que tengo el privilegio de conocer de cerca al Consejo Directivo de Laboratorios Chopo, de Grupos PROA, y para ellos es muy importante el que sus médicos, el que ustedes como grupo estén actualizados, estén siempre sintiéndose acompañados, apoyados en esta gran responsabilidad, que bueno, pues todos nosotros nos damos cuenta que finalmente ustedes son los que están frente al paciente, frente a los problemas, y que de alguna manera pues hacen su mejor día a día para poder entregar pues la mejor calidad en las mejores condiciones posibles a esos pacientes que llegan con nosotros. Me voy a permitir compartir con ustedes un poco de las pues ideas que se tienen en esta área de la medicina que se llama informática médica. Es un área que, bueno, pues un servidor llevo ya más de 20 años trabajando en ella, que en países desarrollados se lleva ya más de 40, y que de alguna manera ha ido dando forma a toda esta serie de ideas que han estado ustedes escuchando a través del doctor Ruelas, a través del doctor Arriaga, y que a mí me parecen pues muy significativo lo que está sucediendo. Bueno, empezar diciéndoles que el tema de estas jornadas, este mosaico de enfermedades y los nuevos retos que se le presentan al médico, pues realmente es todo un tema muy interesante, y quisiéramos, los que tenemos la oportunidad de estar de este lado del foro, pues poder tener la capacidad de compartir con ustedes el mensaje al que quisiéramos llegar. Seguramente a ustedes les llama la atención cómo un subsecretario, bueno, ex subsecretario responsable de todos los procesos de calidad, viene y nos habla acerca de toda esta evolución de la tecnología, ¿no? Cuando empezaba la tecnología hace 30 años, yo no sé si lo podamos recordar, pero estaban todavía los teléfonos de a peso en las calles. Telmex tardaba 3 meses en llegar a nuestras casas. Las computadoras prácticamente, por lo menos a nosotros en el ambiente académico, nos decían que era todo un proceso de seguridad nacional en Estados Unidos para poderlas exportar, etcétera. Y hoy en día, como dice el doctor Arriaga, en un teléfono celular tenemos lo que en esos tiempos estaba en un cuarto de 10 por 10 con, bueno, no se lo pueden imaginar, pero había unas rocolas de este tamaño que eran los discos duros de esas máquinas grandes, y que tenían en promedio 1/10 parte de capacidad de almacenamiento de datos que lo que hoy pueden tener un celular que vende Telcel perdón por el comercial, pero que vende uno de estos carriers en lo que le llaman los teléfonos inteligentes. Entonces, bueno, el día de hoy lo que voy a compartir con ustedes un poco es cómo se puede ver este entorno de cara a la realidad que ustedes enfrenten día a día. Es el tema finalmente del Congreso, los nuevos retos para la medicina. Decía el doctor Ruelas, estamos en esta analogía de la rana, donde estamos viendo poco a poco cómo van pasando cosas, cómo nuestro sistema de salud va cambiando. El primer ejercicio del que yo tengo conciencia de planeación estratégica en México lo organizó el doctor Soberón y el doctor Julio Frenk allá en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca hace 20 años, y nos imaginábamos que iba a pasar a 25 años y decíamos, no hombre, y nos estábamos yendo muy largos. Después el doctor Ruelas inicia otro ejercicio, pero era a 50 años. Y de alguna manera tratando de entender de qué manera podríamos contender con toda esta serie de problemas. Esta gráfica que presentó el doctor Arriaga con las coordenadas donde decía que el paciente que puede vivir de manera independiente cuesta menos
y tiene una mayor calidad de vida que el que está en este momento en un hospital de tercer nivel, en uno de estos centros médicos, pues por supuesto que es toda una realidad, puesto que, bueno, todos sabemos las limitantes a las que nos enfrentamos y la capacidad que tienen nuestros sistemas de salud de poder responder a todos estos retos. Básicamente, lo que hoy en día estamos viviendo es pues un cambio de paradigma, ¿no? Hablamos de las transiciones epidemiológicas, pero en la práctica también el tener el día de hoy el acceso a toda esta serie de recursos, no solamente de información, sino de tecnología. Esta frase que usaba el doctor Arriaga de la convergencia nos decía, en donde nos invitaba a reflexionar, oigan, están pasando cosas, está habiendo esta disrupción, esta destrucción para una nueva creación. Esto de alguna manera nos invita a todos a que seamos copartícipes de estos nuevos cambios. El hecho de que nuestros pacientes lleguen a nuestros consultorios con esos mismos celulares con los que pueden tener acceso a Internet, implica que el paciente ya tiene un cierto nivel de información que debemos estar nosotros atentos a la existencia de la misma y tenemos que reaccionar para ello. Al mismo tiempo, nuestros sistemas de salud también, imagínense en este momento, el doctor Arriaga, que es pues asesor de servicios médicos a nivel nacional, con todas las responsabilidades que tiene en el centro médico, etcétera, que viene y nos dice, oigan, está pasando algo, nos estamos dando cuenta y quisiéramos mover el sistema de salud hacia allá. Entonces, estas nuevas formas de pensar, pues, la palabra paradigma viene de esto, o sea, una forma alterna al pensamiento ortodoxo, nos debe de abrir como que la oportunidad de ver nuevos horizontes y nuevas oportunidades. Ya lo venía mencionando también quienes me antecedieron, el sistema de salud pues tiene sus limitantes. El sistema de salud, como aprendimos a hacer la medicina, decía el doctor Ruelas, ya hoy en día ya no es aplicable. Ya la esperanza de vida, hoy en día si alguien se jubila a los 65 años, tiene por lo menos otros 20 a 25 con una probabilidad del más del 60% de poder vivir. La población hoy en día en Japón es del 25% por arriba de los 85 años. Hay un premio en el Reino Unido que otorga la reina para la gente que sobrevive, entonces hay una medalla de la reina que se le daba a la gente que cumplía 100 años. Tuvieron que subir el premio a 110 porque resulta que hay mucha gente llegando a la edad, o sea, ya no es algo fuera de la norma. Y eso hace que, por supuesto, tengamos que pensar de otra manera y nuestro sistema de salud, como hoy lo concebimos con estas instalaciones como las que nos rodean, ya no es suficiente para dar atención a todos estos requerimientos. Por otro lado, se vienen tomando ya algunas acciones, efectivamente, en los sistemas de salud. No es una preocupación que solamente nos invitan aquí en Latinoamérica por ser una economía emergente, por ser un país en desarrollo, sino ya hay grupos preocupados porque esto pueda efectivamente cambiar. Entonces se están tomando ya algunas acciones como las que están aquí mencionadas, en donde pues efectivamente la atención médica, la capacidad de respuesta del médico ya tiene que ser diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Esta relación médico-paciente en el consultorio seguramente vamos a ir viendo cómo va a ir cambiándose. Le llamaba aquí, el doctor Herrera le llamaba una mesa de ayuda. En realidad yo les podría decir que, igual usando otro comercial, el médico que se está gestando es un médico más de tipo de centro de consulta, pero en donde esas mismas gráficas que vimos hace un momento, ya las podemos estar viendo para varios de nuestros pacientes, y entonces nosotros vamos a tener la capacidad de estar respondiendo independientemente del que el paciente pueda acudir o no a nuestras instalaciones. Perdón, aquí me pasé, aquí. ¿Cuál es el entorno que de alguna manera está guiando estas iniciativas? A través de la Organización Panamericana de la Salud se han llevado a cabo pues algunas iniciativas, en una de ellas en la 56 Asamblea Mundial de la OMS, que finalmente tuvo su equivalente para Latinoamérica en junio de 2011,
la Organización Panamericana de la Salud determinó que lo que se llama la e-salud, todo lo que tenga que ver con tecnologías de información, con estas capacidades de la medicina móvil que se puede manejar a través de los celulares, todo lo que tenga que ver con centros de teleasistencia, telemonitoreo, este entorno, el expediente clínico electrónico, por supuesto, todo este entorno de alguna manera se empaqueta en un nombre genérico que le llaman telesalud, y esta telesalud ya es parte de las actividades de la salud pública, de la misma manera que se apoyaban hasta este entonces los programas de vacunación, de detecciones oportunas, ahora los programas de integración de las tecnologías de información para la atención de los problemas de salud ya es una realidad y ya es algo normado y aceptado en esta asamblea donde todos los ministros o secretarios de salud asisten para poder llegar a ciertos acuerdos. Como parte fundamental de todo esto, bueno, y las herramientas ya las vimos, existen pues efectivamente dispositivos que pueden estar en casa en manera ambulatoria, el uso de los celulares, la parte de la educación médica continua o educación a distancia, todo lo que tenga que ver con el seguimiento del expediente del paciente que pueda ser, le llamamos hoy en día, de acuerdo a la norma 024, un expediente interoperable, que es el mismo expediente que ustedes tienen, que lo vamos a poder mandar a un hospital, que lo vamos a poder llenar con los datos que nos manda el laboratorio clínico, que lo vamos a poder enriquecer con todas las imágenes que tenemos en los PACS, y los PACS ya no van a ser un producto exclusivo de los grandes hospitales, sino ya van a empezar a ver cada vez más estos arreglos de datos que mencionaba el doctor Arriaga, en lo que hoy llamamos el iCloud, el eCloud, en donde así como Google hoy en día tiene todas las fotografías de nuestras casas y nos podemos movernos de un lado a otro a través de los mapas, vamos a tener también ya estos repositorios de imágenes y de datos clínicos a nuestra disposición. Por otro lado, algo muy importante para todo esto es que ustedes sepan que no es el que nosotros como médicos se nos ocurre en este momento hacer un programa de cómputo, cómo poder llevar a cabo nuestra consulta, imprimir nuestra receta y mandar los datos del paciente vía un SMS, sino que hay todo un contexto detrás que tiene que ver con algo que se llaman estándares de manejo de la información, de seguridad, de privacidad, de integración de formas, donde el paciente cada día, decía el doctor Ruelas, tiene que ser más activo, tiene que estar más involucrado en los procesos sociales y entonces puede estarse moviendo con su expediente a donde quiera que esté y puede estar siendo reconocido. Por otro lado, precisamente el tema que nos hicieron favor de invitarnos, que es esto de la medicina personalizada, efectivamente tiene que ver con todas estas tendencias. Hoy en día, como médicos hemos podido sobrevivir con estos eventos clínicos puntuales donde la etiología, el proceso fisiopatológico, las tendencias epidemiológicas, ciertos tratamientos ya estandarizados en los libros clásicos de medicina interna, etcétera, nos han permitido seguir adelante y hacer un tratamiento. Ya cada vez más el hecho de que tengamos acceso a toda una serie de información, una serie de datos alternos que vengan de estos sensores que nos enseñaban o que vengan de este perfil genómico, de esta secuenciación que ya hoy en día pues cada vez está más cercana. El Grupo PROA trabajó muy de cerca con el Instituto Nacional de Medicina Genómica desde su creación, precisamente en esta búsqueda de cómo estos datos genéticos podrían ser integrados al expediente y a la práctica clínica. Y eso ya es parte del día a día. El médico de hoy se enfrenta, bueno, seguramente a ustedes les tocó que cuando estábamos estudiando la carrera, esto de la medicina basada en evidencias, pues era una clase de bioestadística, un poco de epidemiología y ya. Hoy en día, los recursos que tenemos a la mano, tanto desde el punto de vista laboratorial, de diagnóstico, como desde el punto de vista de la información que viene acumulando este paciente en el tiempo, nos pueden ayudar a determinar
si este paciente que hoy llamamos diabético realmente es diabético o tiene un problema de síndrome metabólico, y el síndrome metabólico está siendo predispuesto por un problema vascular local como una respuesta mecánica, o tiene más bien una predisposición genética que le hace que absorba menos los antihipertensivos, los antidiabéticos o los hipoglucemiantes, y que de alguna manera podamos ayudarle a tener una mejor respuesta, su capacidad de asimilación de todos los factores externos, de lo que se llama medicina ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, este mosaico de medicina personalizada lo que está haciendo es llevarnos otra vez al principio hipocrático de que no hay enfermedades sino enfermos. Y bueno, por otro lado, hoy en día los conceptos de bioinformática seguramente les suena a ustedes como así algo, pues no sé, así como hay por ahí un anuncio, ¿no?, que dice que llegan con el ama de casa a preguntarle que cuál es, que la buscan de la NASA porque están haciendo una encuesta para saber si tiene los últimos datos de un meteorito que está acercando a nuestro sistema solar. Así debe de sonar como la bioinformática, ¿no? Como que es algo que no tiene nada que ver con la clínica. Sin embargo, déjenme decirles que hoy por hoy esta gama de datos que estamos teniendo a nuestro alcance, esta posibilidad de tener herramientas de cómputo que nos ayuden a hacer este análisis de esta información para poder llegar a un diagnóstico más oportuno, decía el doctor Arriaga, a posponer las complicaciones. O sea, ya un diabético es diabético y ya la tecnología no lo puede evitar, pero lo que sí hace la tecnología es cómo te ayudo a que se posponga esa insuficiencia renal, a que se pospongan esas complicaciones incapacitantes que tanto nos pueden llegar a complicar. Por otro lado, decirles a ustedes que toda esta parte de tener un expediente clínico multidisciplinario, la medicina colaborativa que decía el doctor Arriaga, donde ya efectivamente todos dependemos de todos de alguna manera o podemos depender, y esto de las redes sociales, o sea, seguramente se oye como que Facebook, pues algo para los chavos. Déjenme decirles que en Europa las redes sociales, el más alto índice de uso de las mismas es de adultos de 40 en adelante. ¿Por qué? Profesionistas y normales. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que estos esquemas de colaboración, de integración de información, enriquecen mucho el esquema. Entonces imagínense otra vez un crónico degenerativo en una ciudad inteligente, en donde tienen no nada más sensores corporales, sino sensores también externos, donde tienen toda una serie de posibilidades de poder llegar a un supermercado y cruzar su perfil genómico, su patología, su tratamiento con los ingredientes que tienen los alimentos, o la retroalimentación que le pueden estar ofreciendo los laboratorios farmacéuticos, o lo que se le puede estar haciendo a través de, decían ahí también una de las gráficas, la parte de rehabilitación, no nada más la rehabilitación clínica, sino también social, la reintegración a su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, son temas, son conceptos que ya no están tan lejanos de nosotros, que un servidor como médico, yo originalmente soy médico anestesiólogo, me metí en la tecnología porque de alguna manera veía que es algo muy interesante, muy importante, y yo les puedo decir que el mensaje que traigo de los tecnólogos es que están preocupados por entender qué pasa en el sector salud y cómo es que la tecnología realmente puede impactar. Entonces, está a nuestro alcance, podemos sacarle provecho y podemos hacer muchas cosas ahí. Como iniciativas, pues simplemente decirles que pues efectivamente ya hay iniciativas concretas. Hoy en día, en uno de los acuerdos que hubo en el Parlamento de la Unión Europea, se determinó que los hospitales como tal, los que se están clasificados como hospitales, no pueden tener más. Pues déjenme decirlo mejor al revés, para que yo creo que es para ustedes más fácil entender. Deben tener por lo menos el 20% de sus actividades que hacen que su día a día y manejen su presupuesto. El 20% de sus actividades tienen que ser actividades fuera del entorno hospitalario, por ley. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir
que estos hospitales están buscando la manera de llevar esos servicios a los consultorios de ustedes, para poder hacer estas sesiones de telemedicina, para poder estar dando esta segunda opinión. Están llevando sus servicios a la casa del paciente, están llevando sus servicios a las comunidades, bueno, a las organizaciones sociales. ¿Para qué? Pues para que efectivamente se pueda evitar, se pueda anticipar que esta demanda de esta transición generacional, de esta inversión de la pirámide poblacional, desborde el sistema y definitivamente no haya manera de atender más. Entonces, esto es parte de las iniciativas. Laboratorios Chopo ha estado siempre preocupado en estar viendo cómo poder poner al alcance de ustedes, de los médicos de atención primaria, toda esta información. De hecho, posteriormente les van a enseñar una aplicación muy interesante que ya les permite a ustedes accesar a todos estos datos de una manera muy colaborativa y que seguramente les va a dar pauta para pensar en nuevas aplicaciones. Por último, decirles que, bueno, la educación, esta educación médica continua que típicamente lo hacíamos yendo a pláticas o yendo a ciertos congresos, hoy en día a través de la tecnología seguramente va a ser algo que vamos a tener a nuestro alcance. Cerraría simplemente diciéndoles a ustedes, consideren todos estos servicios de telesalud, teleasistencia, telemonitoreo, la parte de la colaboración para pedir una segunda opinión, etc. Considérenlo ya parte de la gama de servicios a los que ustedes pueden tener acceso. Se están haciendo ya iniciativas concretas que ustedes van a tener a su alcance. Vean la manera de sacarle provecho, porque seguramente ustedes van a encontrar ahí una mejor, un medio más adecuado para todavía atender mejor a los pacientes. Así como decían también anteriormente que pues después del teléfono vino el fax, después del fax vino el correo electrónico, del correo electrónico vino el uso de internet y ahora están las redes sociales y mañana seguramente todos estos blogs y todos estos twitters y todos estos mecanismos de intercambio de información van siendo lo que nos va caracterizando. El hecho de que los vamos a incorporar a nuestra práctica clínica nos va a redundar en mejores servicios. Y bueno, terminar diciéndoles, el acto médico lo vemos como uno en el cual podemos llevar los servicios de salud a donde se encuentra el paciente. Algunos ejemplos, ya lo había comentado el doctor Arriaga, de cómo todos estos sensores pueden interactuar en una plataforma, en plataformas móviles, portátiles, que pueden permitir de una manera muy sencilla estar manejando toda esta información, apoyándolos a ustedes en la labor que tienen. La parte de la integración de información a través de la teleconsulta, del acceso a la información y, bueno, pues que todo esto nos permita tener cada vez una mejor práctica clínica. Vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas. Les agradezco mucho su atención. Muy amables. La diapositiva la dejamos de esa manera con toda intención. Y simplemente lo que trata de ejemplificar es, hay un tema en este eje, en tema de la calidad, donde se mide de 0 a 100% la calidad, y por el otro eje tiene los costos, independientemente en unidades monetarias que ustedes lo quieran ver, independientemente de quién pague los sistemas, de tal manera que la condición de salud más desfavorable con el mayor costo, pues es aquel paciente que lo tenemos en una área de terapia intensiva de un hospital de tercer nivel con una serie de complicaciones en donde su calidad de vida realmente tiene un deterioro importante y además el costo para el sistema o para el pagador es realmente importante. Y contra esta parte está aquel paciente que tiene el 100% en términos de su calidad de vida, aquel que está saludable, independiente, trabajando, y entre estos dos puntos existe una serie de condicionantes con diferente grado de calidad de vida en su afectación en su vida y con diferente costo para su atención. En estos cambios o estas condiciones, fundamentalmente 3 factores que son fundamentales en términos de cómo el ejercicio de la medicina está cambiando y lo hará con mayor velocidad en los siguientes años. Los cambios epidemiológicos, ya se mencionaba, la emergencia importante de algunas enfermedades definidas como crónico-degenerativas o no infecciosas,
la condición de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, en que en los siguientes años serán un verdadero tema de salud y que ameritarán un enfoque particular y específico para tratar ese grupo de pacientes. Con este enfoque, quiere decir el doctor Ruelas, no solamente pensar en el tema hospitalario, sino todo el esquema de atención integral en cualquier momento de su vida. El segundo punto es esto que los demógrafos han denominado la inercia demográfica. Poblacionalmente hablando, lo que va a suceder en el país y en el mundo en los siguientes años desde el punto de vista demográfico, los 30 años siguientes, está de los recursos en cualquier sistema de salud son limitados y entonces habrá que optimizar, eficientar la operación de los recursos. Ya lo comentaba el doctor Ruelas, la atención de los pacientes crónicos no es una atención de enfoque hospitalario, debe ser con otro modelo de atención, y muchos de los sistemas actuales, particularmente del país, se utiliza la infraestructura hospitalaria para atender a pacientes crónicos y no agudos como inicialmente estaba contemplado. Hay una capacidad instalada no acorde con la demanda en esta estructura tradicional de la estructura médica hospitalaria o algunas clínicas o consultorios. El incremento de la demanda en algunas condiciones de especialidades particulares por los mismos cambios epidemiológicos que se han dado es una consecuencia natural. La carencia de médicos especialistas y quizás la mala distribución de ellos me parece que gravita también como un reto. Hay un tema de accesibilidad y de equidad importante en los sistemas de salud que sin duda conforman los retos más importantes de la medicina. ¿Me pasa la siguiente? Está terminado y poco se podrá hacer para revertir este tema, de tal manera que la composición de la población con grupos de pacientes cada vez mayores, en donde los 65 o 60 años o más van a ser los grupos cada vez más abundantes, y con esto la particularidad del tipo de vida, del estilo de vida, de los servicios que requiere este grupo de población, seguramente va a modelar mucho de la parte de los servicios de salud que necesitamos dar y modificar mucho de ellos de los que estamos dando. Y el tercer elemento que gravita, no solamente en el país, no solamente en cualquier institución, sino en el mundo, la parte de los costos de la atención. Esto es cada vez más elevados, con tecnologías más caras, con medicamentos de última generación que tienen un mayor costo y han generado un verdadero problema en términos de presión financiera para lograr la atención. De tal manera que esto hace que la medicina, me pasa la siguiente, tenga al menos 5 retos importantes. Estamos ante un escenario de recursos limitados. Particularmente en mi participación haremos, en este término de personalizado, haremos referencia a los sensores móviles y cómo estos seguramente muchos de ustedes lo conocen y si no, seguramente en los siguientes años un poco lo que ya comentaban con el uso de la tecnología será un tema importante para la aplicación de cualquier servicio de salud. El tema de tecnología y medicina es un reto apasionante. Tratar de prescindir de la tecnología el día de hoy en la práctica médica es casi menos imposible y en muchos de los casos, sobre todo estos que vamos a presentar, implica un enfoque colaborativo, un enfoque de más de una disciplina, no solamente la parte médica o del equipo de salud, sino disciplinas alrededor del equipo de salud que hacen que esto pueda interactuar de una manera mucho más propositiva. ¿Me pasa la siguiente? ¿Qué es lo que detona